Cuéntamelo todo. ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto tiempo tienes? Pero esas conversaciones no alcanzan una vida. Así es que no se puede comenzar por el principio porque todavía no lo conocemos. Ni el final porque estamos en proceso de llegar a él. Parece que no falta mucho, ¿eh? Me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con el mundo actualmente? ¿Qué ves? Está en transformación, está en transición. Hay cosas en las que hemos avanzado décadas en cuestión de años y hay cosas en las que parece que estamos retrocediendo al siglo pasado. Me interesa la plenitud de tu opinión, de tu percepción de lo que pasa en el mundo, por la capacidad que tienes de unir perspectivas. Eres docente, tienes más de 20 años, das clases en las mejores universidades del país, tienes la sensibilidad, además tus alumnos te quieren, me atrevo a decir Gracias. que te quieren, te queremos. Gracias. Y tener la delicadeza de escuchar a la juventud, tener las habilidades y la pericia de tomar responsabilidades directivas en el mundo financiero, en entornos tan institucionales, tener tanto que ver con el consumo, con los recursos, con los medios, pero también a la vez con algo tan sensible como lo es la educación. Me parece que te da una perspectiva muy, muy amplia, no solamente en el perfil profesional que tienes, que de por sí ya es rico en su gran perspectiva, sino además en una sensibilidad más humana, menos mercantilista. Uh-huh. El camino espiritual que has tenido me parece loable. Me encantaría que esa conversación juntara esos dos planos. Este mundo espiritual, este camino espiritual y este mundo institucional, burocrático, financiero, esos dos mundos, ¿no? Lo práctico con lo etéreo. ¿Qué está pasando en realidad con este mundo? Ok, primero estamos en París. Hay un famoso intelectual francés que a finales del siglo pasado decía: el siglo XXI será espiritual o no será. En un momento cuando nadie discutía el poder del mercado, del rendimiento, de la productividad, y justamente lo que hemos visto en las últimas 2 décadas, ese liberalismo falló. Se quedó corto. Y se quedó corto porque no satisface el anhelo humano, que no es solo tener, sino ser. Y básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial y por cerca de 4 o 5 décadas, lo que predominó mucho fue esta concepción neoliberal, bien criticada por autores como Churhan. Lo único que importa es el rendimiento. Tan importante es el rendimiento que tú te vuelves tu propio explotador. La sociedad del cansancio, como la presentaba Churhan. Exactamente. Y llegó una nueva generación que se da cuenta que eso no es suficiente, que quiere calidad de vida, que quiere tiempo de vida, que quiere aprender, que quiere maestros, ¿sí? El problema de convertir todo en mercancía, incluso el talento, es que lo deshumanizas, ¿sí? Entonces, algo que nos enseñaron los griegos, y nuevamente estamos en París, donde la admiración a la cultura, a los clásicos, estamos frente al Louvre, permea todo el ambiente. Si algo nos enseñaron los griegos, piensa en la academia. El aprendizaje es un proceso humano, no es aprender textos. Es el espíritu peripatético de caminar con los alumnos. Uh-huh. Mucho del sistema educativo se olvidó de eso. Ya los profesores no caminan con los alumnos. ¿Y tú qué lees en estas nuevas generaciones? A ver, 20 años tratando con jóvenes, recibiendo y despidiendo a las generaciones. Creo que tengo un espectro amplísimo. No solamente de opinar sobre lo que hoy parece ser, sino además de tener, vamos a llamarle, válgame la expresión, esta jurisprudencia de decir, he visto estos parámetros de cómo llegan, cómo se van, y que son 5 años después, y que son 10 años después. ¿Cómo se ha transformado la juventud que ha pasado por las aulas en los últimos 20 años? Puedo decir que, de hecho, como he dado clases por 20 años, le he dado clases a 3 generaciones. Todas llegan con muchas luces, con muchas ganas de cambiar el mundo, pero con diferentes acentos, ¿sí? Si yo pienso en mi generación o las generaciones anteriores,
fuimos educados en la concepción de tú buscas un trabajo que te sostenga toda tu vida, entrar a un corporativo, dejar tu alma al corporativo, entregar tu alma al corporativo. Las nuevas generaciones se caracterizan por entregar su alma a sí mismos, ¿sí? Wow. El trabajo es un medio, ¿sí? Y por eso, mientras que mi generación y la de mis padres quería entrar a un corporativo y trabajar ahí 30 años y retirarse, las nuevas generaciones quieren trabajar y quieren ser emprendedores y quieren tomarse sabáticos, etcétera. Su visión es más amplia, es más holística. Tal vez creo que sí, las nuevas generaciones carecen un poco más de maestros, de figuras de autoridad, y por eso también al mismo tiempo vemos en Occidente esta fascinación por hombres fuertes, esta fascinación por hombres poco democráticos, poco tolerantes, ¿sí? Así como la generación de los 60 fue una generación que se rebeló contra reglas para todo, contra preceptos para todo, contra autoridad sin discusión, y reclamó la bandera de la libertad, ¿sí? De la inclusión, etcétera. Creo que hay parte de las nuevas generaciones que reclama figuras de autoridad fuertes y se deja fascinar por ellas. Hay un punto que me parece delicado entre lo que decía Bauman en ese mundo moderno líquido, ¿no? En ese mundo líquido. ¿A qué se refiere? Simplemente que perdimos la estructura, que ya no hay sólidos de los cuales tomar este causal, la causa y el caudal, ¿no? Que es lo que te dirige, lo que te lleva. Nos quedamos nada más con el líquido, con la parte que se acopla al recipiente. Ya no tenemos el recipiente. Y el recipiente se ha perdido, se deforma y se reconstruye cada nuevo discurso político, social, cada tendencia en el algoritmo. Pero tú que estás en los dos mundos, en la parte corporativa, en la parte institucional, pero también observando a los jóvenes, ¿cómo concilias estos dos mundos entre la estructura que existe, la estructura que sirve, la estructura opresora y una juventud con una visión holística, pero no siempre holística desde el pensamiento crítico y la conciencia, sino a veces holística desde que ya no tienen un punto de enfoque de su energía, sino que se despilfarra en múltiples frentes, entre vivir, experimentar, no nos cerremos a blancos o negros, bien decías, ¿no? Todo esto se maneja ya en una escala de grises. Pero creo que el joven también en este sentimiento de no encontrar por dónde ir, de no tener hacia dónde enfocar su energía, se diluye, se vuelve líquido. Entonces tenemos instituciones que ahora nos presentan esos hombres fuertes y tenemos jóvenes que están dolidos, que tienen coraje, me parece, que se enfrentan a una carencia de pensamiento crítico en la gran mayoría, me parece, y corrígeme por favor desde lo que se alcance a ver desde tus zapatos, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo logramos que esta juventud que busca acercarse a un nivel de conciencia diferente o por lo menos a romper el status quo, se concilie con un modelo que todavía no se actualiza, que ni siquiera estamos seguros de que funcione o que no funcione? Bueno, estamos más seguros de que no funciona que de que funciona. ¿Dónde se concilian estos dos mundos? A ver, primero, creo que sí, tenemos un problema tenemos muchas empresas viejas para mentes nuevas. Y por eso a las grandes corporativos cada vez les cuesta más trabajo reclutar talento. Hay un gran problema de captación de talento. Yo lo veo continuamente como profesor porque el joven ya no quiere entrar en estructuras burocráticas, en estos corporativos inmensos, grandísimos, donde se va a perder, donde va a sacrificar su alma al consumismo, ¿sí? Y por eso el éxito de las compañías techis, de los fintech, etcétera, que son entre empresa y club social, entre empresa y segunda familia, ¿sí? Porque el consumismo, al robarnos el alma, robó todo sentido de pertenencia y de comunidad, ¿sí? Entonces, sí hay un problema, hay una disonancia absoluta entre estos dos conceptos. Y creo que muchas empresas están tratando de aprender desesperadamente cómo convertirse en empresas no solo modernas, sino en empresas humanas. Ese es el tema ahorita, el toque humano. Lo oyes desde finanzas hasta publicidad.
¿sí? ¿Qué consejo le das a una empresa de finanzas, por ejemplo, para convertirse en una empresa más humana? Me encanta reflexionar sobre lo que comprendemos como economía en este principio de la distribución de los recursos, porque me parece que el mundo se ha tornado tan financiero que ha perdido el sentido y el sentimiento de la economía. Creo que tendría una respuesta muy directa. La filosofía de los recursos humanos, básicamente de los últimos 30, 40 años, cómo este talento joven se convierte en una pieza del éxito de la empresa. ¿Sí? Esa ha sido la mentalidad. Claramente las empresas que no logran transmitirla a las nuevas generaciones, no es solo cómo tú como talento te conviertes en pieza clave del éxito de la empresa, sino cómo la empresa se convierte en pieza de tu éxito personal. Eso me encanta. ¿Y qué le dirías al joven? ¿Qué le dirías al otro lado? Absolutamente. Busquen empresas donde el factor humano sea fundamental, donde la preeminencia del humanismo, y sí las hay, ¿sí? Claramente sí las hay. Tú trabajas 8, 10, 12 horas. Como decía un famoso empresario mexicano, la gente no solo trabaja en una empresa, la gente vive en una empresa, sí. Sobre todo en ciudades grandes como Ciudad de México, donde las casas y los departamentos son como dormitorios de lunes a viernes. Si tú a la gente no le das en esos lugares donde viven una razón para vivir, no solo una razón para comer, ¿sí? Se van a la primera oportunidad, ¿sí? Me gustaría hacerte esa pregunta de ¿qué tanto nos podemos acercar a esas empresas humanistas si todo el modelo, el Estado de Derecho para empezar, no responde a las necesidades humanitarias? Me explico. Si el modelo no está pensado para que el lado humano satisfecho permita el éxito y la plenitud y el bien común, porque en su lugar lo que está buscando es generar un mayor rendimiento. Y si ese es el modelo global, y si cualquier empresa que nace en este modelo de entrada, ¿qué posibilidades tiene la empresa de operar desde esta filosofía más humanista y ser exitosa en el proceso? A ver, en corto te diría, se requiere un cambio de cultura en las organizaciones, ¿sí? Porque sí, la ciencia administrativa de los últimos 50 años veía a la empresa como una máquina bien aceitada, donde todos, incluyendo las personas, entraban como insumo de esa máquina bien aceitada. Entonces, toda la vieja guardia gerencial fue educada con esa mentalidad. Por ejemplo, fue educada en la mentalidad de que lo que necesita un trabajador para dar su mejor esfuerzo es más dinero. Cuando a lo mejor lo que necesita un joven de 20, 25 años es más calidad de vida, más tiempo. Y eso es lo que pide, no necesariamente dinero. Entonces, son dos lenguajes diferentes. Es el lenguaje de la productividad y es el lenguaje de la calidad de vida. La empresa tiene que entender que en el centro debe estar la calidad de vida, no la productividad. Porque el trabajador que tiene calidad de vida te da productividad. Pero eso así de sencillo es recablear décadas de formación gerencial administrativa en las universidades. ¿Y cómo empezar? O sea, supongamos hoy una empresa en forma, 150 empleados, ¿no? Una empresa pequeña, pero con volumen de trabajadores. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo reformas eso? ¿Cómo cambias horarios, responsabilidades? ¿Cómo? A ver, hay muchas maneras, pero de entrada podría decir perfectamente, recursos humanos en ese viejo modelo era fundamentalmente un departamento más de procurement, un departamento más de adquisición de insumos, ¿sí? Recursos humanos en esta nueva mentalidad tiene que ser una institución, tiene que ser un área estratégica que crea cultura, que crea pertenencia. Entonces, por ejemplo, uno de mis exalumnos en una famosa compañía de tecnología que todos conocemos está en un área de cultura. Al único que se dedica a esa área es cómo creas una cultura humanista, cómo creas una cultura de empoderamiento, cómo creas una cultura donde la gente se quiere levantar cada día e ir a trabajar, no solo a rendir. ¿Sí? Son pequeños pasos. No es un proceso fácil y no es un proceso que sea de un momento a otro. De hecho, hay quienes plantean que tienes que reinventar las organizaciones. Uh-huh.
Y por eso tantas de estas culturas, ¿sí? Recuerdo cuando Amazon permitió que los trabajadores llevaran a sus mascotas, ¿sí? Me acuerdo comentarios que oías en la comunidad de recursos humanos. Qué tontería, qué estupidez. Se van a arrepentir de ello, ¿sí? ¿A quién se le ocurre que el trabajador lleve al perro? ¿Sí? Y cada vez más vemos eso hoy en multitud de empresas. Lo que sea que a ti como empleado te haga sentir no solo a gusto, sino en casa, va a repercutir para ti como empleado, para tu proyecto de vida, como para la empresa. Nos surgen N cantidad de preguntas. Una es, ¿concebimos el trabajo que hacemos o dónde nos empleamos como un paso en la realización de nuestro ser? Porque es donde colocamos las virtudes y dones que tenemos al servicio de la humanidad, ¿no? O entiendo que existe un principio en donde a lo que tú te dedicas o en lo que tú trabajas debe de llenar y satisfacer esta parte de ti que busca sentir que da, ¿no? Nuevamente, el consumismo, el neoliberalismo tradicional fundamentalmente veía al Homo economicus, que es un concepto del siglo XIX, generador de bienes y servicios, ¿sí? Y olvidamos lo que los clásicos entendían muy bien. El trabajo es realización. El trabajo es donde conviertes toda tu potencia en acto. Todo aquello que te permite ser la mejor versión o la siguiente mejor versión de ti mismo, eso es el trabajo. Y por eso el trabajo no es simplemente algo que hacemos, es algo que nos transforma. Esa visión humanista se perdió en el neoliberalismo, efectivamente, porque además hizo el trabajo un instrumento fundamentalmente individualista. Estamos en la Europa clásica, en la Europa de los monjes del hora et labora. El trabajo es además algo que te une en comunidad, porque el trabajo nunca es simplemente un esfuerzo individual. Desde la trinchera de todos aquí afuera, ojalá muchos de los que nos escuchen estén en las posiciones correctas para transformar sus organizaciones. Pero los jóvenes que también nos escuchan, los no tan jóvenes que desean ser parte de este cambio, ¿qué les queda? ¿Qué nos queda para desde esta posición, desde la posición del empleado, desde la posición de un pequeño contribuyente, desde la posición de pequeño empresario, cómo podemos transformar el modelo? Ya no decir nuestras organizaciones, ¿cómo podemos generar presión? ¿Cómo podemos experimentar en este sistema para romper el status quo? ¿Qué tendría que hacer un empleado para empujar a que recursos humanos considere algo como esto? Todo cambio macro se construye en pequeños momentos micros, ¿sí? En cada pequeña empresa de emprendedores, en cada pequeña firma de agencia de medios de comunicación de 3 estudiantes que recién acaban de salir y empiezan a hacer un cambio, ¿sí? No somos capaces de transformar el macro de un momento a otro. Eso toma esfuerzos generacionales. Pero ese esfuerzo generacional se construye poco a poco, ¿sí? Estamos en el seno de una nación que configuró la mentalidad de Occidente. Pero ese proceso tomó décadas, si no es que siglos. Así que lo que les diría a cada joven es, primero, absolutamente, como les diría Steve Jobs en su famoso discurso, haz lo que te apasiona, ¿sí? Así sea hacer caligrafía, ¿sí? Él da ese famoso ejemplo de que por hacer eso que le apasiona, como hacer caligrafía, de ahí nacieron las tipografías. Fuentes, exactamente. Sí, sí, sí. Y eso transformó nuestra experiencia de usar computadoras, ¿sí? Haz lo que te apasiona, así sea lo que hagas, sea hacer caligrafía, ¿sí? En el conjunto, en el big picture, que haré en su lugar. Segundo, cuando uno es joven piensa que es más profeta que los profetas bíblicos y que sabes cómo el futuro se va a desenvolver y se va a desdoblar. Claro que hay que planear, hay que ir hacia adelante, pero hay que dejarse sorprender. Y es una de las cosas más padres de vivir, dejarse sorprender. Entonces es apasionarse, seguir adelante y dejarse sorprender por la vida. Wow. Y a ver, que venga del perfil de un financiero que se encarga de planear, de crear estrategia, de prever, de asegurarse lo que va a pasar más adelante, o por lo menos de intentar predecirlo, de recortar las pérdidas, dirías tú. Ahora, yo diría, no hay financiero que sobreviva que no sepa adaptarse al mundo cambiante. No controlamos el mundo, nuestra relación con el mundo es dialéctica.
¿sí? Llegamos a términos con el mundo, transformamos el mundo nos transforma. ¿Hay algo, hay alguien, alguna empresa, hay alguna semilla que tú veas hoy en el mundo financiero que creas que está generando este tipo de cambios? Pues de hecho me haría eco de un famoso emprendedor mexicano que decía: la creatividad, el servicio al cliente y la experiencia está viniendo de las fintech. La banca tradicional sabe hacer muy bien procesos, ¿sí? Sabe que sacar muy bien una tarjeta de crédito, ¿sí? Con toda la papelería que se requiere. Pero la creatividad, el crear nuevas experiencias, ¿sí? De medios de pago, de pagos móviles, de pagar en un changarro con una tarjeta de crédito, cosa que por décadas se intentó y fracasó, viene de las fintech, que es muchos jóvenes visionarios que ni siquiera vienen de finanzas, ¿sí? Y vemos a las empresas tradicionales tratando de aprender a ser creativas. Pero entonces cerraría con algo bien importante que nuevamente va a la pregunta que puede hacer un joven. Si tenía aquí a Carlos Llano, el fundador del IPADE, la creatividad no está necesariamente en desarrollar nuevas patentes. Por supuesto que lo es. La creatividad está en la mirada, en descubrir algo que los demás no han visto. Cuando pensamos en buena parte de los conceptos de marca que nos rodean, ¿sí? Un Uber, un Didi, un Starbucks, no inventaron el transporte, no inventaron las tarjetas de crédito, no inventaron el internet, no inventaron el café y una sala. Lo que vieron es algo que nadie más había visto. No hay patentes por detrás, no hay premios Nobel por detrás. La creatividad está en la mirada y saber ver. Y nuevamente, eso es algo que nos dejaron los griegos. Saber asombrarte cada día del mundo que te rodea. Ese es el primer paso para saber ver. Cuando crees que lo sabes todo, dejas de ver. Eso da para horas y horas de reflexión. Me encantaría cerrar con una última pregunta. Si pudieses apuntar a un problema en el mundo al que creas que todos deberíamos de unirnos para enfrentar, ¿cuál sería? Que hemos pasado 2 siglos dominando la materia, dominando la ciencia, la tecnología, y descuidamos el mundo interior. Muchas de nuestras crisis es ansias, gritos de equilibrio interior. Desde los movimientos de protesta, las tendencias de meditación, hasta la escapatoria falsa hacia drogas, es el grito desesperado de encontrarnos a nosotros mismos. Sí, después del siglo XVII y XVIII, cuando se descubre la ciencia y el valor de la ciencia, quedamos fascinados por el mundo exterior y por el poder que nos da dominarlo. Creer que lo dominamos. Exacto. Y por eso Gaia, la madre tierra, se ha revelado últimamente. No dominas nada, eres simplemente gestionador. Tenemos que recobrar el mundo interior, porque hemos pasado 3 siglos conquistando el exterior. Doc, gracias de verdad. Muchas gracias, Tibian. Un placer absoluto y una dicha que no puedo grabar 24 horas, pero definitivamente llena el alma. Un placer. Gracias.